Polín GHT, de venta solo en Galvaniza. 40 años construyendo un legado de calidad. Noticiero El Salvador, emisión estelar, desde el Foro Alfa. Una experiencia más humana, ordenada y accesible para las familias. Eso se garantiza en el Aeropuerto Internacional, que es el primer contacto de miles de personas con nuestro país. La primera dama, Gabriela de Bukele, entregó el sello Family Friendly en esta principal terminal aérea de entrada y salida del país. El aeropuerto ha incorporado también áreas lúdicas, salas de lactancia, filas exclusivas para familias y señalización clara y accesible para una experiencia más humana e inclusiva. Este sello Family Friendly es una iniciativa de la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, y es también un reconocimiento que identifica a los espacios, establecimientos, servicios y eventos que han decidido dar un paso más para ser verdaderamente amigables e impulsar el turismo. Y se cuenta con el respaldo también de la ONU Turismo. Con esto vamos de inmediato a los titulares. Corte Suprema de Justicia da sus aportes al Parlamento para aprobación de la cadena perpetua por delitos de violación, homicidio y terrorismo. Progresa investigación del caso Credicash tras millonaria captación ilegal de fondos realizada por un sujeto vinculado con la pandilla MS-13. Gobierno mantiene el ritmo en ejecución de obras de infraestructura que incluyen construcción y mejora de carreteras, así como nuevas escuelas. Primera dama, Gabriela de Bukele, coloca el sello Family Friendly al Aeropuerto Internacional, que destaca en la región por su alto nivel de eficiencia. Balance de la Asociación Bancaria ratifica la solidez y confianza en el sistema financiero, que refleja la exitosa evolución de la economía salvadoreña. Presidente Donald Trump confirma diálogo con el régimen de Irán, lo que de inmediato genera un importante retroceso en el precio del petróleo. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Noticiero El Salvador. Tenemos información en desarrollo. La Fiscalía General de la República ha brindado una conferencia de prensa importante con datos elementales sobre el caso de Credicash. Hay más avances en estas investigaciones que están en pleno desarrollo. Tenemos a nuestro compañero Eduardo Trujillo, quien se encuentra ahí mismo en la sede fiscal, para que nos dé cuenta de lo que está pasando y qué es lo que dijo el Fiscal General de la República. Adelante, bienvenido. Buenas noches, Héctor, un gusto saludarte. Así es, como ya tú lo decías, la Fiscalía General de la República ha brindado información muy importante sobre el caso de Credicash, en el que Gerson Adriel Orellana Ayala es acusado de 2 delitos. Uno por el de defraudación a la economía pública y también por el de lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico. Si recordamos, las autoridades durante los últimos días han realizado diferentes operativos en donde se han allanado diferentes infraestructuras, propiedades que estaban a nombre de este sujeto y también de las diferentes sociedades, donde se han incautado diferentes sumas de dinero que ya suman pues una cifra millonaria, y también se han incautado una flota de vehículos y autobuses provenientes de una acción ilegal, provenientes de una captación de fondos ilegal para la población de Chalatenango. El fiscal general de la República ha hablado sobre estas incautaciones. Escuchemos qué es lo que dijo hace apenas unos momentos. Una incautación de dinero en efectivo por $27.550.750, un monto inmovilizado en cuentas bancarias, el cual ha incrementado un poco respecto del último avance. Tenemos $11.023.972, para un monto total asegurado a la fecha de $38.574.722. Se han inmovilizado en sistema la cantidad de 47 inmuebles y 175 vehículos.
Las autoridades han mencionado también que según la suma de dinero que ha sido recibida por este sujeto en sus diferentes sociedades, a la fecha tendría que entregar, o por lo menos durante los próximos meses, una cifra mayor a los 83.6 millones de dólares en concepto del 10% de rentabilidad que le daba a sus inversores y también en concepto del capital que ellos mismos habrían invertido. También mencionaron que ya se tienen diferentes denuncias de muchas personas que están pues siendo víctimas de este caso en Chalatenango. Escuchemos. El sistema diseñado. Todos estos resultados es el reflejo del trabajo técnico y coordinado que se está realizando para ubicar los activos vinculados al caso. La Fiscalía en este proceso, en este momento, está trabajando para garantizar que todo sea ordenado y que se permita determinar quiénes son las víctimas. Hasta este día tenemos un consolidado de 180 denuncias recibidas en contra de Gerson Orellana Ayala. La Fiscalía también ha mencionado que se ha establecido un centro especializado para todas las investigaciones que conlleva este caso y cuenta con 70 fiscales, colaboradores jurídicos, entre otro personal que también estará dedicado a esclarecer estos hechos y también así actuar en favor de las víctimas, que también se van a estudiar quiénes han sido víctimas y quiénes también podrían haber sido, habría participado dentro de esta captación de fondos ilegales con el objetivo de realizar diferentes prácticas ilegales también, como por ejemplo el de lavar dinero a través de estructuras criminales. Pero todos estos hechos se llevarán a cabo de la investigación que está realizando la Fiscalía General de la República con todo el personal que está a cargo en este centro de operaciones. Así la información a esta hora de la noche, compañeros, y con esto regresamos con ustedes hasta el Foro Alfa. Muchas gracias, importantes datos que nos compartes a esta hora y que por supuesto están en desarrollo. Elementos importantes como por ejemplo que se haya encontrado 27 millones de dólares en efectivo. Parte de todos los avances que se están desarrollando a esta hora y que la Fiscalía ha confirmado. Tenemos más información con Fiorentina. Gracias, compañeros. Y justamente quien se ha referido al tema de Credicash es el abogado Iván Flores, resaltando la importancia de frenar este tipo de prácticas piramidales que tarde o temprano colapsan. Considera que la población debe ser muy cautelosa al momento de confiar todos sus ahorros. La financiera Credicash operaba en Chalatenango a través de las denominadas prácticas piramidales. El imputado Gerson Adriel Orellana Ayala ofrecía ganancias del 10% mensuales a sus inversores a través de un sistema que con el tiempo sería imposible de pagar lo acordado, generando ganancias solo para el administrador. Mientras ofrecía una rentabilidad del 120% anual, también otorgaba créditos con tasas de interés del 5% a sus clientes. El mecanismo utilizado no corresponde a una actividad financiera legítima, ya que el sistema diseñado para captar dinero del público no tenía respaldo económico real. En el caso, Orellana Ayala permanece en prisión y está siendo procesado por los delitos de defraudación a la economía pública y lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico. Además, cuenta con antecedentes de estafa y vinculación con la pandilla MS-13 tras el aviso recibido por la Superintendencia del Sistema Financiero sobre actividad irregular en la financiera. La Fiscalía realizó allanamientos en diferentes inmuebles, obteniendo evidencia relevante. En el caso, fueron incautados 38 millones de dólares en efectivo, 2.140 quetzales, 231 vehículos, así como el congelamiento de más de 10 millones de dólares depositados en cuentas bancarias y 7 millones de dólares fueron localizados en efectivo en el guardarropa y guacales del detenido. Más de 50 millones de dólares fueron movilizados en el caso mediante la captación ilegal de fondos de cientos de personas bajo el conocido esquema piramidal. Mientras tanto, la institución se encuentra trabajando para recabar información que sirva como pruebas y establecer un mecanismo de devolución progresiva. Sujei Flores, Noticiero El Salvador. Y quien se ha referido a este tema de Credicash es el abogado Iván Flores, resaltando la importancia de frenar este tipo de prácticas piramidales a tiempo, que tarde o temprano colapsan. Considera que la población debe ser cautelosa al momento de confiar su dinero.
¿no? Reunir todos los requerimientos que establecen las autoridades correspondientes. No todo lo que brilla es oro. Es el análisis que ha hecho el abogado Iván Flores sobre el caso de Credicash, quien destaca que era necesario frenar este sistema fraudulento, que lo único que hacía era perjudicar a miles de familias de la zona norte del país. Cortar o mutar este tipo de gestión que realizan estas personas, porque pueden parecer negocios buenos, pueden parecer negocios que son bonancibles para las personas que depositan, pero en realidad aquí nace y surge la premisa que se dice, no todo lo que brilla es oro, ¿sí? Entonces las ganancias deben de entrar dentro de la razonabilidad y sobre todo surcar los requisitos de prevención y debida diligencia. El sistema piramidal lo único que hace es afectar a los que han confiado en él. Con el tiempo deja de funcionar y acaba con los ahorros de las personas, dice el abogado Flores. El sistema piramidal, primero, es un sistema que tarde o temprano va a colapsar, en el sentido de que no es que generen negocios formales, sino lo que buscan son nuevos depositantes o nuevos clientes para que sostengan la base del sistema y así poderle pagar a los depositantes anteriores. El jurista además insta a la población a tener cuidado y evitar caer en engaños financieros. Entre más atractivos, son más peligrosos. Cuando se le hacen a las personas ofrecimientos desmesurados en cuanto a las ganancias que se pueden tener en relación a depósitos, a sistemas aparentemente formales, debe alertarle que no es razonable que usted deposite $100 y al mes le estén dando $10, $12 de intereses. El experto además invitó a la población a denunciar ante las autoridades si conocen sobre casos similares y así evitar nuevas víctimas. Kevin Castillo, Noticiero El Salvador. Ahora cambiamos de información y es que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aportaron criterios técnicos en la Comisión Política que respaldan la reforma constitucional para el establecimiento de la cadena perpetua, asegurando su compatibilidad con la Carta Magna y los tratados internacionales. Coinciden además en que la medida ofrecerá una respuesta estatal más contundente ante crímenes graves mediante la disuasión del delito. Los magistrados aportaron criterios técnicos en la Comisión Política para una reforma constitucional que permita la cadena perpetua y ajustes a leyes secundarias, estas a fin de fortalecer la protección de derechos como la vida, integridad y libertad sexual, especialmente en poblaciones vulnerables. Consideran que la propuesta de reforma es una necesidad que busca ofrecer una respuesta estatal más contundente y rigurosa ante crímenes muy graves. Tiene una finalidad de prevención del delito mediante la disuasión general a todas las personas, para que sepan que si cometen uno de estos delitos establecidos en la Constitución, van a ser sometidos a este tipo de pena y eso desincentive la comisión del delito. Además, sostienen que la reforma es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales suscritos por El Salvador, señalando que no existe una prohibición expresa sobre la duración de las penas, siempre que no sean crueles, inhumanas o degradantes, y que garanticen la posibilidad de reinserción social. Tanto desde la perspectiva de los compromisos internacionales como desde la perspectiva de la coherencia de esta reforma con el resto del contenido de la Constitución de la República, no hay ninguna incompatibilidad. Que El Salvador siga cumpliendo los tratados internacionales y que cada reforma que se hace dentro de nuestro país, cada reforma que nace en el seno de estas asambleas legislativas, está en consonancia con los marcos internacionales para que no quede ninguna duda. No quiere cadena perpetua. Es bien sencillo. No viole, no sea pandillero y no asesine a nadie. Es sencillo. ¿Qué piensa? Disuasivo, como usted decía. Con este respaldo técnico, la Corte Suprema de Justicia considera que las reformas son viables, coherentes con el ordenamiento jurídico y orientadas a garantizar justicia, prevención del delito y posibilidades de reinserción social. Karen Méndez, Noticiero El Salvador. Y también quienes ya acudieron a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa son el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, también el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, y el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado. El objetivo ha sido robustecer el marco legal del país y garantizar justicia efectiva. La Comisión Política de la Asamblea Legislativa avanza con el proceso de ratificación de la reforma al artículo 27 de la Constitución de la República, luego de su aprobación en la pasada sesión plenaria. Este proceso ha incluido la participación de altos funcionarios del Estado.
Entre ellos, el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro, quien destacó que esta modificación es un paso necesario para asegurar que la sociedad esté protegida frente a peligrosos criminales. Si nosotros empezamos a construir este muro de intolerancia, de no empatía con criminales ni terroristas, entonces aquí lo que estamos haciendo es poniéndole 3 gradas más a ese muro, con la claridad de que el que lo quiera saltar se despide por completo de la sociedad. Además, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, señaló que al aplicar la pena de prisión permanente, El Salvador garantiza que los criminales nunca más vuelvan a causar daño a la sociedad. Y esa es la razón por la cual se ha presentado esta reforma, para garantizarle al pueblo salvadoreño que esos homicidios y esos delitos que han estado sucediendo aún teniendo un país seguro no se vuelvan a repetir. El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, también fue convocado a la comisión política, quien destacó que esta propuesta se apega a las exigencias actuales del país de tratar con mayor castigo los delitos más graves. La neutralización de todas esas personas que forman parte de esos grupos organizados, de esas organizaciones terroristas locales, de esas pandillas, mediante la custodia, una custodia que debe de ser permanente. Con esta propuesta se busca evitar que los que cometan delitos graves no evadan la justicia, aplicando reformas al Código Procesal Penal, la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, además de la Ley Penal Juvenil y la Ley Especial contra Actos de Terrorismo. Briseida Morán, Noticiero El Salvador. Y por su parte, el sociólogo Mauricio Rodríguez dice que estas reformas son parte de hacer justicia contra los daños irreparables de víctimas de homicidio, violación o actos terroristas. Además, es una forma de prevenir estos delitos mediante la aplicación de sentencias más robustas. Con la reforma al artículo 27 de la Constitución se marca un antes y un después para proteger la integridad de las personas y darle más fuerza a las leyes de nuestro país, aplicando cadena perpetua para los homicidas, violadores y terroristas. Las personas que se atreven todavía a tocarle o pretender tocarle la cara al Estado o a las leyes deben de tener suma claridad que todo homicida, todo violador y todo terrorista lleva ese camino, es cadena perpetua. El Salvador experimenta cambios en el sistema judicial como una respuesta adecuada del Estado frente a daños irreparables en delitos que atentan contra la seguridad colectiva. Las fechorías se acabaron en este país, que estamos en una nueva etapa, en un proceso de transición jurídica que va a permitir que las personas que no se adapten al nuevo sistema, pues van a tener que estar en el lugar que les corresponde. El sociólogo destacó que la posibilidad de perder la libertad de manera definitiva puede actuar como un factor de prevención para quienes consideren cometer delitos de esta naturaleza. A captar muy bien el mensaje, porque aquí lo que queremos ya no es un país donde veamos escenas dantescas de alguien que asesinó a otra persona, sino que es un país en el que estamos soñando todos de que realmente modernizarnos y ponernos a la altura de países desarrollados. Agregó que la cadena perpetua para violadores, terroristas y homicidas representa una medida que busca equilibrar la necesidad de justicia, seguridad y sanción ejemplar. Julio Solís, Noticiero El Salvador. Y las comunidades que eran estigmatizadas por la violencia ahora experimentan tranquilidad. Todos los sectores del país viven una nueva realidad gracias a las medidas de seguridad implementadas por el Ejecutivo. Ante esto, la Policía Nacional Civil escribió a través de sus redes sociales lo siguiente: finalizamos el domingo 22 de marzo con 0 homicidios en el país. El actual panorama de El Salvador es admirado por otras naciones del mundo. Ahora vamos a otro orden de noticias. La guerra en Medio Oriente llega a su 4ª semana de ataques y bombardeos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que ha establecido diálogo con el régimen iraní que podría poner fin al conflicto si se cumple con las exigencias del país norteamericano.
El conflicto en Medio Oriente llega a su día 24. Tras una semana con fuertes tensiones y la alarma de una escalada mayor, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que han establecido diálogos con un líder iraní. El mandatario reconoció como perfectas las conversaciones y detalló que al cumplirse con las exigencias de su gobierno, el final del conflicto podría estar cerca. Las conversaciones tuvieron lugar ayer. Se extendieron hasta la noche de ayer. Ellos quieren mucho llegar a un acuerdo. Nosotros también queremos llegar a un acuerdo. Nos reuniremos hoy, probablemente por teléfono, porque es muy difícil encontrar un país, muy difícil para ellos salir. El presidente estadounidense mencionó que han tenido el control del conflicto, aniquilando la primera, la segunda y en gran medida la tercera fase del liderazgo iraní. También ordenó posponer ataques a plantas energéticas de Irán en un plazo de 5 días para llegar a un acuerdo. Tendremos un periodo de 5 días. Veremos cómo va. Si va bien, terminaremos resolviendo esto. De lo contrario, seguiremos bombardeándolos. Donald Trump aseguró que la conversación ha tenido puntos importantes. Destacó que cualquier pacto con Irán debe garantizar que ese país nunca pueda obtener un arma nuclear y lograr la paz para Medio Oriente. Si esto sucede, es un gran comienzo para que Irán se reconstruya y es todo lo que queremos. También es grande para Israel y otros países de Oriente Medio, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, todos ellos. Esto será paz para Israel, paz a largo plazo, paz garantizada. En sus declaraciones a la prensa, el presidente de Estados Unidos confirmó que el diálogo no fue con el recién nombrado líder supremo Mojtaba Khamenei. De hecho, dijo que al no ser visto en público desde su nombramiento, ha ocasionado rumores sobre si podría estar lesionado por los ataques o incluso habría fallecido. Sujei Flores, Noticiero El Salvador. Y también los precios del petróleo registraron una baja en los mercados internacionales tras el diálogo entre Estados Unidos e Irán. Mientras tanto, los mercados bursátiles iniciaron también la semana con una recuperación luego que la Casa Blanca anunciara que pospondrá los ataques a plantas energéticas en represalias al régimen iraní. Los precios internacionales del petróleo, que en días recientes alcanzaron niveles elevados por las tensiones en el Medio Oriente, registran una tendencia a la baja ante señales que disminuyen el riesgo sobre la oferta. El crudo Brent, que llegó a superar los $113 por barril, retrocede impulsado por las expectativas de avances en conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Este lunes se cotizó en $93. Esta mejora representa un alivio temporal para consumidores y sectores productivos, ya que los precios del petróleo inciden directamente en los costos de combustibles, transporte y producción a nivel global. En la misma línea, el West Texas Intermediate cayó luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el aplazamiento de acciones militares contra infraestructura energética iraní. El precio descendió un 9.94% hasta ubicarse en $86.47 por barril. La caída del crudo también impulsó a los mercados bursátiles en Estados Unidos, subiendo alrededor del 1.2%, mientras que el Dow Jones avanza cerca del 1% y el Nasdaq ganó aproximadamente 1.5%. La reacción de los inversionistas refleja una reducción en la prima de riesgo y mayores expectativas de estabilidad económica. Briseida Morán, Noticiero El Salvador. En breve, aumentan operaciones de vuelos en el aeropuerto internacional. Maleta lista. Cargador listo. Audífonos listo. Mi pasaporte no puede faltar. Ahora sí estoy lista. Que comiencen las vacaciones. Si vas a salir del país en estas vacaciones, verifica que tu pasaporte y todos tus documentos estén en orden. Ingresa a migración.gov.sb para realizar el prechequeo terrestre de excursiones o solicitar una revisión del permiso de salida de niños y adolescentes. Además, nuestras sucursales estarán abiertas en horarios extraordinarios para que puedas realizar tus trámites con la comodidad de siempre. Los días lunes 30 y martes 31 de marzo. Visítanos en sucursales La Rambla Santa Ana, Centro Comercial Cascadas, San Miguel y Usulután. Más información en sitio web y redes sociales. En esta Semana Santa, viaja fácil, rápido y seguro. Migración y Extranjería, Gobierno de El Salvador. Si los virus amenazan tu día, actúa en defensa propia. Toma Inmunomed.
tu suplemento vitamínico contra las enfermedades. Activa sus escudos protectores. Vitaminas A, C, D, más zinc. Inmunomed, tómalo y defiéndete del contagio. De Laboratorios Meditec. Yo protejo mi familia. Exijo mi techo con Sincalum original, el mejor techo de El Salvador. Sincalum me ofrece mayor resistencia estructural y mayor recubrimiento de zinc aluminio para mayor duración. Además, Galvaniza tiene una fábrica en cada uno de sus mega servicios, donde me lo fabrican y entregan de inmediato a longitud exacta sin costo adicional. Sincalum original, de venta solo en Galvaniza. 40 años construyendo un legado de calidad. ¿Tenés ganas de comer? Sí. ¡Llama ya! 2250-999. Rostizados, carnitas y típicos. Somos lo que más te gusta. Restaurante Real. ¡Lo dice la gente! Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador. Conoce el otro lado de la historia. En la entrevista de hoy, conversaremos con René Martínez Pineda, sociólogo y escritor. Esta noche, a las 8, por Canal 10 y nuestras plataformas digitales. Noticiero El Salvador, emisión estelar, desde el Foro Alfa. Continuamos con más noticias y el Aeropuerto Internacional de El Salvador continúa posicionándose en la región gracias a su capacidad de operaciones eficientes, facilitando la movilidad de personas y mercancías. Esta importante terminal aérea registra más de 1 millón de pasajeros atendidos solo en lo que va del 2026. El Aeropuerto Internacional de El Salvador se consolida como uno de los más eficientes del mundo. Según el más reciente informe de la consultora de aviación Cirium, la terminal logró un 91.74% de puntualidad en las salidas y un 89.03% en las llegadas, reflejando una logística de alto nivel. Estos resultados permiten que el país supere a aeropuertos de regiones más amplias, evidenciando que la gestión estratégica, la moderna infraestructura y la articulación con aerolíneas son claves en el desempeño operativo. En materia de movilidad, la terminal reporta cifras en crecimiento, superando el 1 millón de pasajeros en los primeros meses de 2026, lo que confirma una tendencia sostenida en el flujo de viajeros. Según los datos estadísticos, se registran 10.232 operaciones de vuelos, un aumento del 3% a comparación de 2025, además de 1.138.412 pasajeros totales, un aumento del 8%, y 7.945.021 de kilogramos en carga movilizada, un incremento del 5%. Este desempeño consolida al aeropuerto como un punto estratégico para el turismo, el comercio y la inversión, posicionando a El Salvador como referente a nivel internacional. Sujei Flores, Noticiero El Salvador. Y la primera dama Gabriela de Bukele entregó el sello Family Friendly al Aeropuerto Internacional de El Salvador.
Esta certificación forma parte de todo un plan integral que fomenta al turismo familiar, garantizando espacios adecuados y también accesibles para todas las familias nacionales y extranjeras. Viajar en familia no tiene que ser estresante, incómodo o aburrido. El Aeropuerto Internacional de El Salvador ahora posee el sello Family Friendly, que garantiza una experiencia amena y confortable, velando por el bienestar de cada miembro de la familia. Cuando una familia viaja, lo hace con todo lo que implica compartir ese momento. Viaja con niños que observan, que descubren y que necesitan espacios donde puedan moverse y sentirse tranquilos. Viajan con bebés que requieren cuidado y cercanía. Viajan también con abuelitos que merecen espacios accesibles y de descanso y acompañamiento. En la primera fase, el aeropuerto, que recibe más de 15,000 personas a diario, ha incorporado mejoras en su infraestructura, como baños familiares amplios, un área lúdica en la sala 19 y señalización clara en todo el lugar, menús infantiles y la colocación de más cabinas de lactancia materna. Ser family friendly nace justamente de entender esa realidad, de pensar los espacios desde la vivencia de una familia y hacer ajustes que transforman esa experiencia. Es facilitar el recorrido y anticiparnos a las necesidades y diseñar cada paso con una mirada más cercana, más humana, más consciente. En cuanto a los procesos, estos se han optimizado para hacerlos más ágiles. Se han incorporado filas exclusivas para las familias y atención prioritaria en puntos clave como inspección, aduanas y migración. Me parece espectacular porque de hecho ahora los pasaron a otra línea solo con los niños y eso es muy bonito porque los niños no se desesperan haciendo fila. Sí, mi amor. Sí, está todo muy bonito, gracias. La atención es perfecta y todo. Los niños se cansan y se quejan, sí, mucho, para mantenerlos juntos, más fluido, más fácil. Hasta la fecha, 15 espacios, establecimientos y eventos cuentan ya con la certificación Family Friendly en nuestro país. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y la Dirección General de Migración y Extranjería informó que ahora el proceso para solicitud y renovación de pasaporte puede realizarse en línea desde cualquier punto del país de forma rápida y eficiente para todos los salvadoreños mayores de 18 años. Este moderno servicio tiene a disposición dos modalidades: retiro en sucursal o entrega a domicilio. Esta última opción con un costo adicional. Y para poder hacerlo deberá ingresar al sitio web pasaporteenlinea.migracion.gov.sb. Luego usted tendrá que acceder a la identidad digital, llenar la solicitud de acuerdo a lo que se le va a indicar y anexar los documentos solicitados. También podrá seleccionar la sucursal de su conveniencia, realizar el pago en línea y también elegir si desea retirarlo en una sucursal cercana o también la entrega a domicilio, como ya referimos. Finalmente, va a recibir su pasaporte según la modalidad que usted haya seleccionado. Ahora vamos a otras noticias. La banca salvadoreña continúa registrando un comportamiento positivo por el desarrollo económico que está experimentando el país. Avanza, por ejemplo, está reportando una dinámica financiera favorable a través de un crecimiento continuo y sostenible, tanto en activos, depósitos y créditos. El informe de desempeño financiero de la Asociación Bancaria Salvadoreña refleja un crecimiento positivo para el sector en 2026. Según Avanza, en enero, el saldo a crédito registró 19.137.5 millones de dólares, mostrando un crecimiento del 8.8%, es decir, 1.552 millones de dólares más. Mientras que la cantidad de créditos a personas fue de 6.038.3 millones de dólares, creciendo un 4.4%, con un aumento de 257.2 millones de dólares para el cierre de mes. Otro tipo de crédito con buen desempeño fue el de vivienda, con un registro de 2.998.8 millones y un crecimiento de 4.8%, es decir, 135.9 millones más. El sector con más crecimiento en créditos durante el primer mes del 2026 fue el destinado a empresas, con un 12.9% y un total entregado de 10.114.7 millones.
Además, el movimiento financiero con mejor desempeño según Avanza fue el de depósitos, creciendo un 16.9% durante el mismo periodo y un total depositado por usuarios de $22.306.4 millones. El desempeño de la banca a inicios de 2026 refleja un entorno económico confiable y dinámico. De hecho, en créditos a empresas, los sectores con mayor crecimiento fueron construcción con 31.6%, comercio 9.8% y servicios 16.7%, los cuales son pieza clave en el desarrollo del país. Sujei Flores, Noticiero El Salvador. Y el sistema financiero también consolidó su crecimiento al cierre de 2025. Según Avanza, la banca registró $20.000 millones en depósitos. Esto se traduce en un crecimiento del 18%, es decir, 3.000 millones más. De acuerdo con estudios realizados por la banca, entre 2023 y 2025 hubo 520.000 nuevos depositantes, mientras que en cuestión de préstamos, el año pasado cerró con $17.568 millones y un poco más, lo que significa un crecimiento de casi 10%, 9.4% exactamente. En préstamos a los hogares hubo un crecimiento también de 4.8%, con un total de 5.917 millones, mientras que los préstamos para empresas fueron los que más crecieron el año pasado, con $8.857 millones, representando esto un crecimiento de 14.2%. Vamos de inmediato a una pausa. Al volver, continúan trabajos de mitigación en zona rosa. Yo protejo mi familia. Exijo mi techo con Sincalum Original, el mejor techo de El Salvador. Sincalum me ofrece mayor resistencia estructural y mayor recubrimiento de zinc aluminio para mayor duración. Además, Galvaniza tiene una fábrica en cada uno de sus mega servicios, donde me lo fabrican y entregan de inmediato a longitud exacta sin costo adicional. Sincalum Original, de venta solo en Galvaniza. 40 años construyendo un legado de calidad. ¿Tenés ganas de comer? ¡Sí! ¡Llama ya! 2250-999. Rostizados, carnitas y típicos. Somos lo que más te gusta. Restaurante Real. ¡Lo dice la gente! Elecciones El Salvador 2027. Tribunal Supremo Electoral. Ahora puedes obtener tu constancia de pensión del INAVE desde cualquier lugar. Solo ingresa a www.simple.sb, crea tu cuenta y busca Constancia de Pensión de Veteranos, Excombatientes y Beneficiarios. Este servicio está disponible para quienes están inscritos en el registro INAVE y debes contar con tu DUI vigente. Nos sumamos a la transformación digital para facilitar tus trámites. Viví la experiencia La Pampa, el verdadero sabor de la parrilla argentina en un ambiente único. Disfruta cortes premium al punto perfecto, con la tradición y servicio que nos distinguen. Te esperamos en Skydeck, Santa Elena, Constitución, Escalón Bambú y Bellavista. Reserva al 7210-1740 o en redes sociales como @lapamparestaurantes.
Radio El Salvador, la estación del Centenario y Essenza Café te invitan a la Century Coffee Party. Ven y celebra con nosotros 100 años de la historia de la primera radio de Centroamérica. Habrá regalos, sorpresas y un ambiente inolvidable. Y por supuesto, buena música con DJ Saúl y Arman DJ. Este viernes 27 de marzo a partir de las 5 de la tarde en Essenza Café, contigua Holiday Inn San Salvador. La Century Coffee Party es gracias a Radio El Salvador, la estación del Centenario. En la entrevista de hoy conversaremos con René Martínez Pineda, sociólogo y escritor. Esta noche a las 8 por Canal 10 y nuestras plataformas digitales. Noticiero El Salvador, emisión estelar desde el Foro Alfa. Y la apuesta del Ejecutivo en la modernización de la infraestructura vial continúa. El Ministerio de Obras Públicas ejecuta el proyecto de construcción de un acceso al nuevo Cuscatlán. El titular de la institución informó que la obra avanza de forma rápida y se espera que el paso sea habilitado en el mes de abril. Se trata de una obra vial que agilizará y mejorará la conexión entre la carretera al Puerto de la Libertad y Nuevo Cuscatlán. La construcción de este acceso cuenta con una inversión de más de $300,000. Es construir un pequeño bypass, deseo hacer un nuevo acceso para todas las personas que vienen de carretera al Puerto de la Libertad y que de alguna manera quieren ir hacia la calle que va hacia Nuevo Cuscatlán, y que normalmente pues tenían que ingresar hacia el Redondo Nutila. El titular del MOP informó que la obra avanza un 85%, por lo que se ha iniciado con la etapa de pavimentación. Este día iniciamos con el proceso de pavimentación. Hoy con las obras que vamos a desarrollar esperamos llegar a un 85% de avance del proyecto, y en esta semana pues vamos a haber terminado ya la colocación de la mezcla asfáltica. El nuevo acceso además contará con obras complementarias para garantizar un tránsito seguro para conductores y peatones. Empezamos la colocación de la mezcla asfáltica, esperamos terminarla esta misma semana, la colocación de la mezcla asfáltica antes de salir a Semana Santa, y bueno, después vamos a quedar trabajando únicamente en las cunetas, en las aceras y pues las obras complementarias para garantizar la vida útil de la misma obra, ¿verdad? De forma simultánea, el Ejecutivo realiza importantes obras como parte de la inversión en una infraestructura vial de primer nivel. Sujei Flores, Noticiero El Salvador. Y el Ministerio de Obras Públicas también continúa con la ejecución del Plan Nacional de Mitigación. El titular de la institución confirmó que los trabajos para mejorar el sistema de drenajes en la zona rosa presentan un avance del 40%. Esta es una obra de primer nivel que busca mitigar el riesgo de inundaciones urbanas en esa zona. El proyecto incluye la construcción de losetas y una cisterna diseñada para retener aguas lluvias y luego enviarlas al sistema de drenaje. Según información proporcionada por el MOP, se espera que la obra esté finalizada en un plazo inferior a 4 meses. Y el gobierno está ejecutando el proyecto de transformación más grande de toda la historia a través de obras de infraestructura vial de primer nivel que van a mejorar la movilidad en zonas estratégicas de todo el país. Este sistema va a contribuir a la fluidez y también al dinamismo positivo del comercio y al turismo que circula en las carreteras. El Salvador pronto contará con obras de infraestructura vial que darán solución al problema histórico de tráfico, optimizarán la conectividad y facilitarán los desplazamientos diarios mediante pasos a desnivel, ampliaciones viales y otras mejoras. La obra que ya inició su construcción es el paso a desnivel conocido como Kilo 5, que incluye la intersección entre la carretera Litoral y la carretera Acajutla, donde transitan 20,000 vehículos diarios en un sector clave para el comercio y la conexión hacia el occidente del territorio. Otro de los proyectos que promete aliviar los congestionamientos en la zona norte del área metropolitana de San Salvador es el Bypass de Apopa, una vía de 4.8 kilómetros que unirá la carretera troncal del norte con la Panamericana, que contempla 12 puentes, entre ellos uno atirantado de 4 carriles. También se avanza con la ampliación de la carretera Panamericana y la construcción del viaducto en el tramo de Los Chorros,
que comprende 14.7 kilómetros, de los cuales más de 13 kilómetros corresponden a una extensión de 8 carriles y la intervención de taludes con el fin de reforzar la seguridad vial. Además, otros pasos a desnivel se llevarán a cabo en las zonas de alta circulación del área metropolitana de San Salvador, como los bulevares Constitución y Los Próceres, donde se contarán con alternativas para el tránsito vehicular en la intercepción de la calle Antigua Huizúcar y avenida Las Amapolas, Árbol de la Paz, calle Sacamil, calle El Volcán y calle La Gloria. Walter Morán, Noticiero El Salvador. Y la modernización de todos los centros escolares del país es una realidad gracias al programa 2 Escuelas por Día, ejecutado por el gobierno del presidente Nayib Bukele. El Centro Escolar Cantón El Sauce de Santiago Nonalco, en La Paz Centro, también está ayudando a los escolares del Cantón La Ensenada, en Sonsonate, donde están siendo transformados con mejores infraestructuras y aulas de calidad. Por supuesto, espacios lúdicos para mejorar la enseñanza en todos los niveles. Esta es una apuesta real para dar mejores oportunidades a los niños y a los jóvenes salvadoreños para su futuro. Y el gobierno mantiene su apuesta por transformar la educación en nuestro país. La construcción del moderno Centro Escolar La Comunidad en San Pedro Nonualco marca un nuevo paso en el fortalecimiento de la formación pública, beneficiando a decenas de estudiantes con infraestructura digna y segura. Estas son las bases del moderno Centro Escolar La Comunidad, que dignificará la educación en San Pedro Nonualco, en La Paz Centro. Estudiantes y padres de familia presenciaron el inicio del proyecto que transformará las condiciones en la zona. Mis hijas, donde vieron el video, no se alegran ellas. Y porque es bonito ver todos los niños felices de la remodelación que le van a hacer. Y sí, agradecida con el presidente, ¿verdad? Porque nos ha tomado en cuenta. Gracias a Dios, pues vamos a tener una nueva escuela, digamos, para nuestros hijos, para la generación que viene. Estoy feliz porque voy a tener una nueva escuela y aquí van a estar todos mis compañeros. Agradecida, por supuesto, con Dios y también con nuestro presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Ya que ha sido el mejor presidente, ya que ha tomado muy en cuenta la parte de educación. Esta intervención se realizará en un área de 1.339 metros cuadrados e incluirá 4 módulos, 5 aulas, nuevo mobiliario, juegos lúdicos, cancha multifuncional y un cerco perimetral que garantizará las condiciones adecuadas para el aprendizaje. Mejoraremos los caminamientos, mejoraremos las instalaciones hidráulicas, las instalaciones eléctricas, se instalará un sistema de detección de incendios, es decir, es una remodelación integral. Estamos aquí para hacer un proyecto en donde ustedes van a ser los beneficiarios directos. Esta obra forma parte de los esfuerzos impulsados por el gobierno para fortalecer la educación a nivel nacional y se convierte en el 10º centro escolar intervenido por la DOM en el departamento de La Paz. Karen Méndez, Noticiero El Salvador. En minutos, pronóstico del clima. En un mundo que no se detiene, cada momento cuenta. Dedícalo a lo que realmente importa. Tu familia, tus amigos, a ti mismo, no a una fila de banco. ¿Para qué esperar? Con Transfer 365 puedes pagar, comprar y transferir al instante, gratis y sin límites. Porque con Transfer 365, cada momento es tuyo. Disponible en la app o banca en línea de tu institución financiera. Banco Central de Reserva. Gobierno de El Salvador. Rusty Chicken se renueva para ti, conmemorando 20 años de sabor, pura vida. El sabor que te encanta, pollo a la leña, costillas horneadas y chicharrones crujientes de pura carne. Pedí para llevar o a domicilio. Visítanos en Lomas de San Francisco, Antiguo Cuscatlán.
Radio El Salvador, la estación del Centenario y Essenza Café te invitan a la Century Coffee Party. Ven y celebra con nosotros 100 años de la historia de la primera radio de Centroamérica. Habrá regalos, sorpresas y un ambiente inolvidable. Y por supuesto, buena música con DJ Saúl y Arman DJ. Este viernes 27 de marzo a partir de las 5 de la tarde en Essenza Café, contigua a Holiday Inn San Salvador. La Century Coffee Party es gracias a Radio El Salvador, la estación del Centenario. Recuerda viajar cómodo y seguro con Cristóbal Colón. Disfruta de un trayecto relajado desde el primer kilómetro. Consulta horarios y tarifas al 2241-8705 o en cristobalcolón.com.gt. Hace 6 años, El Salvador vive las mayores transformaciones de su historia. Sin embargo, por egoísmo o por conveniencia, algunos no quieren ver la realidad, aunque la tengan frente a sus ojos. Pero aquí no hay vuelta de hoja. El Salvador seguirá siendo noticia, dando de qué hablar, sorprendiendo al mundo con su ejemplo. Y nosotros estaremos aquí para contártelo. Diario El Salvador, escribiendo una nueva historia. En la entrevista de hoy, conversaremos con René Martínez Pineda, sociólogo y escritor. Esta noche, a las 8, por Canal 10 y nuestras plataformas digitales. Noticiero El Salvador, emisión estelar, desde el Foro Alfa. Y el Ministerio de Obras Públicas avanza en la ejecución del Plan Nacional de Mitigación, una obra de protección que ayudará a reducir el impacto de las lluvias y crecida de ríos. Está siendo realizada en el Cantón San José Changayo, en Ilopango. El titular del MOP informó que en el lugar se interviene un área de 16,000 metros cuadrados. Se trata de una obra de mitigación que contempla la construcción de infraestructura que ayudará a reducir el riesgo de inundaciones y erosión ante las intensas lluvias y la crecida del río Chagüite en el Cantón San José Changayo y Ilopango. Uno de los sectores es este, donde tenemos varias viviendas que están siendo afectadas por la erosión del río, y pues ahí vamos a construir un muro gavión de 247 metros lineales de longitud. Otro pues es en el sector 2, donde vamos a construir un muro de 46 metros. En el sector 3 pues vamos a ejecutar un badén que va a tener un área de 618 metros cuadrados. El proyecto, que cuenta con una inversión de $1.2 millones, también incluye obras que garantizarán la protección de las viviendas ubicadas en las cercanías del río y mejorarán el paso vehicular que se veía afectado durante el invierno. Mejora el paso vehicular y la conectividad para las familias en épocas de lluvia. Es decir, en algunos tramos del cauce del río vamos a proteger viviendas. Este tipo de actividad pues en esta zona se va a realizar en los dos lados del río. En el lugar, los habitantes agradecen la obra de mitigación que les permitirá vivir seguros y tranquilos. Dicen que durante décadas permanecían con el temor ante la llegada del invierno. Hoy dormiríamos tranquilos cuando algo no lo hacíamos antes. Pasábamos al pendiente de cada repunta a la 1, 2, 3 de la mañana, independientemente a la hora que lloviera, en el día. Gracias a Dios al ministro que han hecho algo, obras públicas para arreglar este río.
Esta intervención beneficiará a más de 1.200 familias en el lugar de forma simultánea. El MOB ejecuta obras a nivel nacional con el fin de garantizar la seguridad de las familias salvadoreñas. Sujei Flores, Noticiero El Salvador. La siguiente sección del clima es gracias a Galvaniza. 40 años construyendo un legado de calidad. Tres cosas puntuales: semana de calor, lluvias muy puntuales y feliz día para doña Sandrita porque es el día del meteorólogo. Como no, don Héctor, muchas gracias. Felicidades a los colegas nacionales y también a los del todo el mundo que saben que hemos estado juntos, ¿verdad? Aprendiendo esta ciencia. Qué bueno. Y bueno, hoy es el Día Mundial del Meteorólogo y el tema de este año es la instrumentación. Los satélites, las boyas, los datos, para hacer los pronósticos del tiempo que usted ve a diario. Así es que ahí por eso viene bien elegante usted. Por eso vengo bien elegante. Bueno, cuéntenos, doña Sandrita. ¿Cómo no? Fíjese que ya tenemos un dominio del flujo del este del Caribe. En él ya genera ondulaciones a las que nosotros le llamamos vaguadas, que son estas rayitas que usted puede ver aquí. Son ondulaciones en el flujo del este que se asocian a la brisa marina y el viento del sur del Pacífico, y esto favorece los días calurosos y también la nubosidad para las tardes y la noche con probabilidades de precipitaciones. Así va a estar toda la semana, pero déjenme contarles que los modelos a largo plazo dicen de que sábado y domingo de Ramos hay lluvias, al igual que el día Jueves Santo y Viernes Santo, como es de costumbre y tradición. Mientras tanto, las temperaturas van para arriba, estamos en los meses de calor, estamos con las temperaturas muy altas. También se presenta en estos días una radiación solar muy intensa con unos rayos UV también casi al máximo, de lo cual hay que resguardarnos, usar ropa fresca, tomar mucha agua, usar la sombrilla para esos días muy soleados. No se exponga durante periodos largos al sol porque eso también da trastornos de salud y entonces para eso nosotros debemos de cuidarnos. También quiero decirles que para el día 1 de abril pues vamos a tener la otra luna llena y esa va a ser la luna rosa. Para estos meses que vienen y estos días de marzo que faltan todavía, vamos a tener actividad astronómica mucha. Vamos a tener incluso lluvia de estrellas, la luna llena para la Semana Santa. Así es que va a ser todo un espectáculo la semana de vacación sobre el territorio salvadoreño. Así es que a disfrutar de este clima envidiable, don Héctor, que tenemos, porque aunque se dé de todo, ¿verdad? Nubes, lluviecitas, pero no se mira nada extremo que nos pueda cambiar las condiciones actuales que tenemos. Así que lo que nos toca es disfrutar de este calorcito rico. También fíjese, don Héctor, que ya viene el periodo donde al horizonte vemos concentrarse la bruma. Y esto es parte de estos meses de calor. Así que usted tiene que tener mucho cuidado, no quemar basura, porque eso está prohibido, ya sabemos que las quemas. Además. Exactamente. Y también hoy este día amanecimos con las montañas un poquito grisitas, pero es por esa concentración que tenemos que son muy propias de estos meses calientes. Excelente. Eso es lo que vamos a tener. Muy bien, gracias hoy. Cómo no, buenas noches. Felicidades nuevamente, muy amable. Muchas gracias. Así es. Vamos a una pausa. La sección del clima fue gracias a Galvaniza. 40 años construyendo un legado de calidad. Radio El Salvador, la estación del Centenario y Esenza Café te invitan a la Century Coffee Party. Ven y celebra con nosotros 100 años de la historia de la primera radio de Centroamérica. Habrá regalos, sorpresas y un ambiente inolvidable. Y por supuesto, buena música con DJ Saúl y Arman DJ. Este viernes 27 de marzo a partir de las 5 de la tarde en Esenza Café, contigua Holiday Inn San Salvador. La Century Coffee Party es gracias a Radio El Salvador, la estación del Centenario.
En la entrevista de hoy conversaremos con René Martínez Pineda, sociólogo y escritor. Esta noche a las 8 por Canal 10 y nuestras plataformas digitales. Deportes. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a los deportes. Vamos a repasar qué pasó este fin de semana en las principales ligas de toda Europa y por supuesto arrancamos en la Bundesliga, donde el Dortmund se enfrentaba al cuadro del Hamburgo, partido que usted pudo disfrutar a través de la señal de Canal 10. Arrancaban las acciones y era el Dortmund que iba a tener las primeras opciones. Vean aquí el error, cómo se dormía la defensa, parecía falta, manda el centro y llegaba el primero cambiándole la trayectoria de la pelota. Philipp Otele al minuto 19 lo estaba ganando el Hamburgo, que ponía el 2-0 con Albert Zambi Lokonga al minuto 38. Luego fallaba este penal Félix Enmecha al minuto 45. Al minuto 73 llegaba Rami Bensebaini a poner el 1-2 en el marcador y empezaba la voltereta del Dortmund. Rechazaba el arquero y luego llegaba Serhou Guirassy al minuto 78 para poner el 2-2 y esta mano dentro del área significa penal y venía Rami Bensebaini a poner el definitivo 3-2 que deja al Dortmund en segundo lugar con 61 puntos y al Hamburgo 12º con 30 unidades. Vámonos a ver al líder de esta competencia, el Bayern de Múnich, quien se enfrentaba ni más ni menos que al conjunto del Unión Berlín. Iba a ir rápidamente hacia arriba el conjunto del Bayern, que no tiene piedad de absolutamente nadie. Aquí estaba este tiro y cerca Harry Kane de poner el primero. Le costó abrir la lata hasta que llegaba Olise, que marcaba este golazo en su mejor momento el francés, y al minuto 43 ponía el 1-0. Luego este centro al área, salía el arquero a cazar mariposas y la cazaba Sergi Gnabry al minuto 45 más 1. Acciones de la segunda parte, el tiro y el balón se va dentro y era Harry Kane que ponía su gol número 31 de la temporada. Olise tiraba de larga distancia, le iba a quedar a Gnabry, que marcaba derechazo y la mandaba a guardar por cuarta vez al minuto 67. El Bayern Múnich es líder con 70 puntos y solo espera un par de jornadas más para convertirse en el campeón nuevamente de la Bundesliga. Nos vamos hasta España, el derbi de Madrid. El Real Madrid se enfrentaba al cuadro del Atlético. Primeras acciones, vean aquí cómo la tenía. Valverde la estrellaba en la base del poste, pero la respuesta del Atlético fue este gol de Lookman. Ahí estaba el gol que marcaba el minuto 33. Ademola Lookman, el gran pase de Simeone. Luego empataba Vinicius Junior, 11º gol en los últimos 15 partidos. Y aquí llegaba el tren Valverde, que le robaba la pelota y Federico ponía el gol al minuto 55. Era el 2-1 a favor del Real Madrid. Molina marcaba este golazo espectacular al 66 para poner el 2-2 en el marcador. Y luego va a llegar la jugada de Vinicius Junior. Vean cómo se va abriendo el espacio. Ahí decide tirar y a dónde la pone. Vinicius Junior deja al Real Madrid en el segundo lugar con 69 puntos y al Atlético cuarto con 57 unidades. Así es que lo ganó el Real Madrid. Vámonos al partido donde el Barcelona se enfrentaba al Rayo Vallecano. Mal partido para el conjunto de Hansi Flick, que tuvo las oportunidades y las dejó ir. Y aquí vean, también el Rayo tuvo sus buenas oportunidades y no pudo abrir en el marcador. Este espacio lo va a mandar a este sector y vean cómo la baja Yamal. Sin embargo, el arquero pues estaba atento. Ahí estaba merodeando Araujo, que iba a ser el anotador del gol, el 1-0, el único gol del partido, que llegaba al minuto 24 del primer tiempo y le daba al Barcelona el liderato con 73 puntos. Sigue con 4 puntos arriba del Real Madrid. Así es que bueno, así estuvieron las acciones de los deportes en este fin de semana, lleno de acciones, lleno de emociones. Hasta acá llegamos con los deportes. Pasen feliz noche. Vámonos, muchachos. Ajá. ¿Qué tal el fin de semana? Lleno de deportes. ¿Les gustó? ¿Vieron algún partido que les interesó? Bueno, estuvimos pendientes, Rocky. ¿De la Bundesliga? De la sí, por supuesto. Bundesliga, claro que sí. Es la invitación de todos los sábados. A ver, ¿en qué minuto? Ah, mentira. Ay, ya nos tenemos que ir porque ya viene la entrevista. Sí, sí. ¿Y la entrevista? Por la ahí se queda Héctor Peñate. La entrevista hoy con Héctor Peñate. Así es. Bueno, ya el traspaso. ¿Le hacemos el pasillo? Sí, por favor. Adelante. Adelante, por favor. Perfecto. Vaya, bueno, adelante, dice el productor.
de una vez. Héctor, feliz Bueno, noche. compañeritos. Hasta mañana entonces. Gracias por acompañarnos esta noche. Feliz noche. Bueno, y también a las personas que nos sintonizan a esta hora. Yo los dejo por acá. Por favor. Camino por este sector. Deseamos Les digo buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Tenemos un invitado esta noche que está aquí ya. Sociólogo y escritor René Martínez. Bienvenido. Gracias, hombre. Es un honor poder estar con usted. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, yo tomo asiento. Mientras tanto, vamos a regresar después de esto. Bienvenidos a El Salvador Family Friendly. En El Salvador, creemos que las familias son el corazón que da vida a nuestro país. Son el primer lugar donde aprendemos a amar, a compartir, a cuidar y a soñar juntos. Por eso estamos trabajando para que, a través del turismo, las familias conecten, fortalezcan sus vínculos y creen recuerdos inolvidables en espacios y experiencias enriquecedoras, seguras y cómodas para todas las edades. Desde nuestros parques naturales y arqueológicos, museos, bibliotecas, espacios culturales y eventos, nuestro país está creando entornos family friendly. Con el turismo familiar, El Salvador se proyecta al mundo como un país que acoge con calidez, que celebra la convivencia y que cree en la familia como base de su desarrollo. Bienvenidos a construir juntos El Salvador en familia. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Les habla Héctor Peñate y como decimos, tenemos a un invitado, amigo de nuestra casa, amigo personal también. René Martínez, ¿cómo está usted? Buenas noches, Héctor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Un honor por para la mí. invitación, por estar acá compartiendo conmigo. Dicen que tenés un listado ahí muy selecto de personas a las que entrevistás, así que muchas gracias por incluirme. Ahí está usted en esa lista. Perfecto. Muy bien, mire, para poner un poco en contexto todo lo que estamos desarrollando en cuanto a temas y la coyuntura nacional, quiero que veamos la siguiente nota, al igual que los amigos televidentes. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia respaldan técnicamente las reformas que incorporan la prisión perpetua para delitos de extrema gravedad. Durante su comparecencia en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, dijeron lo siguiente. Veamos la nota. Los magistrados aportaron criterios técnicos en la Comisión Política para una reforma constitucional que permita la cadena perpetua y ajustes a leyes secundarias, estas a fin de fortalecer la protección de derechos como la vida, integridad y libertad sexual, especialmente en poblaciones vulnerables. Consideran que la propuesta de reforma es una necesidad que busca ofrecer una respuesta estatal más contundente y rigurosa ante crímenes muy graves. Tiene una finalidad de prevención del delito mediante la disuasión general a todas las personas, para que sepan que si cometen uno de estos delitos establecidos en la Constitución, van a ser sometidos a este tipo de pena y eso desincentive la comisión del delito. Además, sostienen que la reforma es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales suscritos por El Salvador, señalando que no existe una prohibición expresa sobre la duración de las penas, siempre que no sean crueles, inhumanas o degradantes, y que garanticen la posibilidad de reinserción social. Tanto desde la perspectiva de los compromisos internacionales como desde la perspectiva de la coherencia de esta reforma con el resto del contenido de la Constitución de la República, no hay ninguna incompatibilidad. Que El Salvador siga cumpliendo los tratados internacionales y que cada reforma que se hace dentro de nuestro país, cada reforma que nace en el seno de esta Asamblea Legislativa, está en consonancia con los marcos internacionales para que no quede ninguna duda. No quiere cadena perpetua. Es bien sencillo. No viole, no sea pandillero y no asesine a nadie. Es sencillo. ¿Qué piensa?
disuasivo, como usted decía. Con este respaldo técnico, la Corte Suprema de Justicia considera que las reformas son viables, coherentes con el ordenamiento jurídico y orientadas a garantizar justicia, prevención del delito y posibilidades de reinserción social. Karen Méndez, Noticiero El Salvador. Bueno, con este contexto tenemos ya elementos importantes para poder discutir esta misma noche. El gobierno de la República lo que busca es la seguridad y la garantía de la vida y de la integridad personal de todos los salvadoreños. Y en ese sentido queremos preguntarle a nuestro invitado esta noche para que nos analice un poco este contexto. ¿Qué piensa usted al respecto, a priori, en este primer instante de la entrevista, sobre estas reformas? Mira, bueno, yo estaba revisando acá lo que sacó la Asamblea Legislativa. Al final, desde el punto de vista jurídico, es una homologación que se está haciendo de las leyes, sí, para que pueda ser viable, ¿no?, la aplicación de la cadena perpetua. Eso es en términos jurídicos. Ya hubo toda una discusión y aportes técnicos, siempre desde la perspectiva jurídica. Sí. Ahí estábamos viendo en la nota. Y entonces eso lo que te da es la posibilidad, sin transgredir ningún tipo de convenio o tratado internacional, de hacer la homologación, de aplicar la cadena perpetua, ¿verdad?, siempre siguiendo los estándares que están planteados al respecto. En términos criminológicos te diría que la cadena perpetua al final es una forma de sacar, digamos, de circulación a aquellos que cometen una serie de delitos que particularmente son dañinos, ¿verdad? Y desde el punto de vista sociológico lo que te diría es que al final, ¿no?, la cadena perpetua aplicada tanto a terroristas, criminales y violadores, ¿verdad?, sobre todo de niños, ¿verdad?, es el establecimiento de lo que yo llamaría el equivalente general de la condena con la pena que ha causado. Acá, bueno, hemos escuchado muchas voces, no muchas voces, ¿no? Hemos escuchado algunas voces disonantes que están en contra de la aplicación de la cadena perpetua, particularmente para estos tres delitos, pero en realidad ese planteamiento lo que deja en claro es que tienen una visión privilegiada para favorecer a los victimarios, porque al final, ¿no?, el Estado, principalmente, y me voy a detener en la parte de los violadores, sobre todo los violadores de niños, ¿verdad?, el Estado es el garante, o debe ser el garante, sí, de la protección de la niñez. Ahora, si tú, incluso poniéndole cadena perpetua a un violador, creo que no se logra establecer ese equivalente general de la pena, ¿no?, porque aquí sería como tratar de ponderar o de equilibrar algo que no hay forma de que tú puedas establecer parámetros en los cuales tú equilibras, ¿no? Porque un niño o una niña, ponele de 8 o 9 años, que es abusada sexualmente, ese daño, esa pena, le dura toda la vida, absolutamente toda la vida. Y ¿cuál puede ser el equivalente para tratar de restaurar o resarcir el daño que tú le causas a un niño? ¿A cuánto equivale el dolor, el miedo, la angustia que sintió y todos los traumas posteriores? Evidentemente, si tú metes a alguien a pagar la cadena perpetua, incluso así se queda corto por todo el daño que tú le generas a un niño. En todo caso, está claro que el gobierno del presidente Nayib Bukele tiene una visión privilegiada de las víctimas y precisamente lo que se trata de proteger es la vida, la seguridad no solo física, sino que también mental y espiritual de la población, y eso es coherente con el país que queremos construirnos. Si estamos saliendo, ya casi, ¿no?, falta poco, aunque falta todavía, si estamos saliendo de esa sociedad de violencia en la cual tenía como capital el crimen, si estamos saliendo de esos números tan altos de tasas de homicidio, evidentemente esa era de la gran delincuencia dañó a la población, estableció relaciones sociales que estaban basadas precisamente en el miedo, la amenaza y la muerte, y entonces cuando tú pasas a una situación radicalmente distinta, tienes que construir una matriz de relaciones sociales que sea coherente con esa nueva situación. Eso es, digamos, en la parte cultural, en la parte social, y en la parte jurídica tú debes decretar o reformar
todo el código penal como para garantizar la seguridad de la población. Ahí estamos claros. Yo, como te digo, es más, los crímenes de naturaleza sexual, sobre todo en niños, son considerados particularmente perversos. Atroces. ¿Verdad? La verdad que no hay ni siquiera palabras para definir eso. Entonces, incluso la cadena perpetua aplicada a alguien que ha cometido ese tipo de delitos es hasta poco, ¿no? ¿Verdad? Hay una serie de situaciones que están detrás de ello. Está como los criminales seriales o los criminales que cometen esos actos delictivos con toda hazaña, con toda crueldad, y los familiares de quien ha sido asesinado. Esa es una pena perpetua también. O sea, nadie olvida pues que le asesinaron a un familiar. Esa es una pena perpetua, y entonces el equivalente general del daño generado es una cadena perpetua. Ahora, el Estado está cumpliendo con todos los estándares internacionales, porque uno de ellos es establecer, digamos, un momento en el cual alguien que ha delinquido tenga la posibilidad de salir, ¿no? Lo que se conoce como la revisión de pena, pero el tiempo que se establece, ¿verdad?, es el suficiente como para garantizar que esta persona ya no va a hacer daño. Habría que ver, ¿no? Yo no soy experto en eso, pero habría que ver si eso aplicaría también para un violador de niños, ¿verdad? Porque puede salir alguien de mucha edad, pero si tiene esa cuestión, esa condición patológica, ¿no?, de abusar de los niños, incluso con la edad que tenga, podría cometer el mismo delito. Entonces el Estado lo que está tratando de garantizar es que nuestra niñez no corra ningún riesgo, ¿verdad?, con ese tipo de criminales en la calle, ¿no? Ese es el punto. Ese planteamiento que usted hace me parece súper interesante, porque la equiparación de las penas, la persona nunca termina de vivir en paz sabiendo que le asesinaron a su familiar, o que un familiar más también fue vejado de esa manera con una violación o algo así. ¿Quién en su sano juicio se puede oponer a que un violador, a que un homicida y que un terrorista pase por siempre en la cárcel? Sí, y es como te digo, aquí tú tienes que, al final la justicia lo que trata de homologar o lo que trata de establecer es un equivalente general. Lo que teníamos anteriormente realmente no era un equivalente general. Yo siempre he sostenido que la forma en cómo se impartía justicia en El Salvador en los años anteriores siempre tenía una opción privilegiada por los victimarios. Eso que llaman el debido proceso, bueno, que los pocos opositores que hay todavía le llaman debido proceso, y que hay que volver a ese debido proceso, es el que garantizaba que los victimarios salieran libres. Ese debido proceso es el que garantizaba que la impunidad siguiera siendo un gendarme, digamos, de la gobernabilidad en este país. Entonces, eso ha cambiado, y cuando tú le das vuelta a la cuestión y empiezas a ver no solo la sociedad, sino que también la aplicación de la justicia desde la perspectiva de las víctimas, entonces el debido proceso tiene que cambiar. Entonces el equivalente general, cuando tú estableces esa relación entre condena y pena, tiene que ser un equivalente general. Y como te digo, ¿no?, los familiares que perdieron, digamos, a alguien, a un padre, ponerle, que le asesinaron a su hijo, o un padre y madre a quien le violaron a su hija, esa pena es una pena perpetua. No es algo que se pueda olvidar, ¿no? Y ese daño que tú le causas, daño, bueno, no solo físico, sino que también espiritual y mental a un niño, le va a durar toda la vida. Y eso incluso se ve reflejado, ¿verdad?, en otro tipo de, o en todas las relaciones que estos establecen ya cuando están adultos. Y resulta que si un niño que es violado, o un familiar que le mataron, le asesinaron a su hijo, a su padre, etcétera, ¿no?, esta persona, la pena que tiene, lo revictimiza cada día. ¿Ya? Lo revictimiza cada día. Entonces se está estableciendo un equivalente general, diría yo, entre condena y pena. ¿Verdad? Eso no hay que estar en sus cabales, pues, como para estar en contra de una situación o de una modificación de este tipo. Lo que hay que hacer es
Bueno, y de hecho se está haciendo, porque yo estaba revisando, como te digo, aquí todos los planteamientos que hizo el ministro de Seguridad, Villatoro, sí, ¿verdad? Y entonces se está garantizando también que la forma en cómo se va a aplicar ya la cadena perpetua va a ser producto de toda una investigación policial y fiscal, ¿verdad?, que garantice que la persona a la cual se le va a aplicar es culpable, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay una serie de mecanismos que me imagino posteriormente se van a ir como dilucidando, pero así, en términos generales, la cadena perpetua para ese tipo particular de crímenes me parece que establece una equivalencia o un equivalente general entre condena y pena. Sí, lo que pasa es que también existen plazos procesales que se van a respetar. Hay momentos importantes en los que durante el proceso se van a estar estableciendo algunas incidencias que tengan que ver con prueba, con la valoración de cada uno de estos detalles. Y pues no es así algo de manera exorbitante decir que esto no es de manera sucinta, esto es un análisis que se está realizando, este es un detalle importante para el país entero y para que a nivel internacional se deje también la imagen de que en El Salvador existe la ley. Y con esto vamos a ir a una pausa y regresamos en breve. Elecciones El Salvador 2027, Tribunal Supremo Electoral. Siempre que hay temporada de fútbol aprendemos una jugada nueva, como la de regatearle al jefe para ver los tiempos extra en la oficina, centrarle una invitación a tu vecino y que él la reciba de cabeza, jugar por la banda y ponértela del 10. O la de tener cable color y conectarte con los partidos más importantes del torneo. Es que cuando hay fútbol, todo es fútbol. Contrata tu paquete de 175 megas y disfruta de los partidos que nadie se quiere perder. Cable Color, el internet más rápido del Salvador. Desde hace 6 años, El Salvador vive las mayores transformaciones de su historia. Sin embargo, por egoísmo o por conveniencia, algunos no quieren ver la realidad, aunque la tengan frente a sus ojos. Pero aquí no hay vuelta de hoja. El Salvador seguirá siendo noticia, dando de qué hablar, sorprendiendo al mundo con su ejemplo. Y nosotros estaremos aquí para contártelo. Diario El Salvador, escribiendo una nueva historia. Seguimos hablando de este tema del momento y queremos presentarles también otra perspectiva siempre desde la Asamblea Legislativa, porque quienes ya acudieron a la Comisión Política son el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, también el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, y el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado. El objetivo ha sido robustecer este marco legal del país y también garantizar justicia efectiva. La Comisión Política de la Asamblea Legislativa avanza con el proceso de ratificación de la reforma al artículo 27 de la Constitución de la República, luego de su aprobación en la pasada sesión plenaria. Este proceso ha incluido la participación de altos funcionarios del Estado, entre ellos el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro, quien destacó que esta modificación es un paso necesario para asegurar que la sociedad esté protegida frente a peligrosos criminales. Si nosotros empezamos a construir este muro de intolerancia, de no empatía con criminales ni terroristas,
Entonces aquí lo que estamos haciendo es poniéndole 3 gradas más a ese muro, con la claridad de que el que lo quiera saltar se despide por completo de la sociedad. Además, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, señaló que al aplicar la pena de prisión permanente, El Salvador garantiza que los criminales nunca más vuelvan a causar daño a la sociedad. Y esa es la razón por la cual se ha presentado esta reforma, para garantizarle al pueblo salvadoreño que esos homicidios y esos delitos que han estado sucediendo aún teniendo un país seguro no se vuelvan a repetir. El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, también fue convocado a la Comisión Política, quien destacó que esta propuesta se apega a las exigencias actuales del país de tratar con mayor castigo los delitos más graves. La neutralización de todas esas personas que forman parte de esos grupos organizados, de esas organizaciones terroristas locales, de esas pandillas, mediante la custodia, una custodia que debe de ser permanente. Con esta propuesta se busca evitar que los que cometan delitos graves no evadan la justicia, aplicando reformas al Código Procesal Penal, la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, además de la Ley Penal Juvenil y la Ley Especial contra Actos de Terrorismo. Briseida Morán, Noticiero El Salvador. Son 4 cuerpos de ley, 4 normativas que se van a modificar y por eso es el análisis profundo que se está realizando en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Solo del Código Penal son casi 25 reformas las que se están implementando y por eso el estudio, por eso la visita de los funcionarios que tienen que ver exactamente con la justicia del país. Esto significa, licenciado, que no es un análisis superficial, es de fondo, es profundo. Es un análisis profundo, no es algo que se sacó de la manga de la camisa, sino que, como te digo, estamos en una situación distinta, entonces tú tienes que garantizar que esa seguridad que la población tiene es una seguridad que está sostenida y protegida también por todo el marco legal. Cuando te decía que hay que equiparar o hay que establecer un equivalente general, ¿no?, entre condena y pena, ¿verdad? Bueno, la palabra pena la estoy usando en sentido sociológico porque a rato, ¿no?, en términos jurídicos, condena y pena significan lo mismo, pero en el caso sociológico estamos hablando de la condena, que eso tiene que ver con el victimario, y la pena tiene que ver con la víctima. Sí. Entonces, ¿cómo estableces tú ese equivalente general? En el caso particular de estos 3 delitos que están siendo señalados, pues allí no hay, como dice la gente, ¿no?, como se dice en términos coloquiales, allí no hay vuelta de hoja. O sea, la pena que sufre un niño o una niña violada, o la pena que sufren los familiares, ¿verdad?, de alguien que fue asesinado, incluso, peor aún, ¿no?, cuando es con lujo de barbarie, allí es una pena perpetua. O sea, tú ese dolor que sientes por la pérdida de un familiar, eso no lo vas a olvidar. Eso te deja, como se dice en términos de psicología social, te deja socialmente marcado. Un niño que fue abusado o una niña que fue abusada queda marcado prácticamente de por vida, pues, ¿ya? Aparte de que cuando tú estableces delitos o analizas profundamente delitos de esa naturaleza, ahí no hay ningún tipo de atenuante que puedas establecer, ¿no? Ahora, esta discusión que, como te digo, incluso las reformas o esa homologación que se está haciendo, ¿verdad?, está dentro del marco de todos los convenios y tratados internacionales. Hay un espacio ahí para lo que se conoce como la revisión de pena y al final, ¿no?, esto también se traduce en un enfrentamiento de narrativas, que es lo que venimos teniendo desde hace rato, ¿verdad? Yo he considerado que la cuestión política urgente en este momento es la guerra de narrativas, y aquí está claro, ¿no? Hay una narrativa de victimarios y una narrativa de víctimas. Quienes se oponen a este tipo de reforma que se va a hacer están asumiendo la narrativa de los victimarios. Bueno, ni siquiera tratan de ocultar eso, porque vaya, podrían decirte, ¿no?, mira, nosotros estamos de acuerdo si se mejora o si se garantiza que, ¿verdad?, la persona a la quien se le va a aplicar la condena es realmente culpable,
Pero eso tiene que ver con investigación y depuración, de investigación policial, fiscal, todo lo que es la experticia criminológica, ¿verdad? Que eso hay que irlo mejorando, ¿verdad? A ratos, desde la sociología, a alguien se le puede ocurrir que una forma de garantizar que se va a aplicar efectivamente a quien debe aplicársele esa condena, desde el punto de vista sociológico, tú podrías pensar en que, bueno, a lo mejor podría haber algún tipo de ley también que te establezca que si alguien denuncia falsamente a alguien de cualquiera de esos 3 delitos, ¿verdad? Y se comprueba que hubo denuncia o que hubo falsedad en la denuncia, le aplicaras la pena que le estaba buscando al otro, ¿no? Es decir, también hay que garantizar que la denuncia sea efectiva, hay que garantizar, y por eso te decía, hay que garantizar que el debido proceso sea un debido proceso que proteja a las víctimas y que procure la aplicación de la justicia, porque también cuando uno revisa todo el procedimiento que se hace en este tipo de denuncias, ¿verdad? Tú ves ahí también una serie de pasillos y de callejones sin salida que al final terminan favoreciendo al victimario. Por eso es que se está haciendo un estudio técnico, no es algo que se haya sacado de la manga de la camisa, y en el marco de ese enfrentamiento, de esa guerra entre narrativa de victimarios y víctimas, también queda en evidencia en la votación que hubo en la Asamblea Legislativa, quién asume la narrativa de los victimarios, ¿no? Porque estábamos viendo que una cuestión de esta naturaleza y aplicada particularmente a esos 3 tipos de delitos, así por sentido común, ¿no? Uno esperaría que fuese una aprobación unánime, pero estaba viendo ahí que hay 59 a favor y 1 en contra. Entonces ahí está claro, ¿no? Es un enfrentamiento de narrativas, ¿verdad? Hay una preocupación principal por llevarle la contraria siempre al gobierno, aunque en ese llevarle la contraria te llevas de encuentro, como dicen, te llevas de encuentro a la población. Ahora, es coherente lo que se está haciendo con el tipo de sociedad que queremos construir. Repito, ¿no? Acá, de acuerdo a toda la revisión y lo que estábamos viendo antes, Héctor, aquí se trata nada más de establecer todos los mecanismos, pasos, procesos, depuraciones necesarias como para garantizar que esa condena sea aplicada a quien de verdad lo merece, ¿verdad? Y fuera de eso, a mí me parece que es una forma adecuada de proteger a la población honesta, ¿verdad? Porque siempre tienes que pensar en la población honesta, la población honrada, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Tienes que proteger a nuestra niñez. Existe el principio de proporcionalidad de la pena en materia penal, por supuesto. Sin embargo, también el requerimiento fiscal, cuando la Fiscalía viene y realiza todos los elementos necesarios para poder iniciar con el proceso, existen actos útiles para encontrar la verdad, así se llama exactamente algunos elementos que contiene cada requerimiento fiscal. Esto significa que hay un análisis, que hay un estudio, que al final de cuentas existen actos urgentes de investigación que se solicitan incluso al juez, en este caso para que se autorice, por ejemplo, si el imputado o el señalado, quien recibe la imputación, tiene, por ejemplo, ingresos o salidas de alguna Bartolina del país. Se tiene que determinar también si se puede hacer una inspección ocular, si se puede entrevistar a más testigos. Hay una serie de elementos que van a desarrollarse también para que alguien, al final de cuentas, sea oído y vencido en juicio como determinado caso. En este instante podemos hablar que el debido proceso se está garantizando para la consecución y el alcance de la justicia. Eso es importante, sí, la y justicia. Es que al final lo que están buscando es la aplicación de justicia. Eso, por supuesto, que incluye depurar, digamos, todos los procedimientos, los procesos. Tienes que capacitar inclusive a todo lo que es un área fiscal específica, por ejemplo, que tenga que ver con delitos de naturaleza sexual contra los niños, ¿verdad? Tiene que haber un grupo fiscal especializado en esa parte, sí, así como tiene que haber una unidad especial de la policía que investigue ese tipo de delitos, establecer el debido proceso, de tal forma que cuando tú venzas en juicio, ¿verdad?, al victimario,
no lo hagas sobre la base de tener pruebas o argumentos frágiles, pero que tampoco lo hagas sobre la base de volver a victimizar a la víctima. Porque así como está ahorita eso que llaman el debido proceso, inclusive hay una serie de mecanismos en los cuales tú revictimizas tanto, por ejemplo, a una niña o a un niño que ha sido abusado, lo revictimizas tanto que al final la familia desiste de seguir con el proceso y entonces ahí quien venció fue el victimario. Entonces, tú revisas toda esa parte, haces coherente la condena con la pena y fíjate que en el caso de eso que llaman los abogados, la proporcionalidad de la pena, yo creo que eso, como te digo, tiene que ver con el daño, pues, porque yo pudiera establecer algún tipo de proporcionalidad si estuviera hablando de hurto, robo, bueno, una serie de delitos, ¿verdad?, de esa naturaleza, pero, y por eso entré con esta afirmación, ¿no? La pena de alguien que ha sido abusado o la pena de los familiares que perdieron o les fue asesinado un hijo, una hija, un padre, etcétera, ¿no? Esa es una pena perpetua. Entonces ahí estableces la proporcionalidad, ¿no? Ahora, no sé de dónde se sacaron la proporcionalidad los abogados que redactaron el Código Penal cuando te establecieron 20 o 30 años o 15 años por ese tipo de delitos, ¿verdad? Pero, como te digo, yo lo estoy planteando desde la visión sociológica, ¿verdad? La condena tiene que establecer un equivalente general en la pena que sufren las personas que han sido la víctima. Muy bien, también la diputada Alexia Rivas dijo, cada reforma que nace en el seno de la Asamblea Legislativa está en consonancia con los marcos internacionales para que no quede ninguna duda de ello. Eso lo dijo la diputada allí mismo en la comisión donde se está analizando todos estos datos. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, que también ya llegó, dijo que el objetivo es garantizar el fortalecimiento de la seguridad pública y la capacidad del Estado frente a los delitos de extrema gravedad. Esto, en términos jurídicos, también se conoce como el ius puniendi, el poder del Estado en castigar este tipo de conductas. Con esto vamos a una pausa y volvemos. En un mundo que no se detiene, cada momento cuenta. Dedícalo a lo que realmente importa. Tu familia, tus amigos, a ti mismo, no a una fila de banco. ¿Para qué esperar? Con Transfer 365 puedes pagar, comprar y transferir al instante, gratis y sin límites. Porque con Transfer 365, cada momento es tuyo. Disponible en la app o banca en línea de tu institución financiera. Banco Central de Reserva. Gobierno de El Salvador. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador. Conoce el otro lado de la historia. Radio El Salvador, la estación del Centenario y Essenza Café te invitan a la Century Coffee Party. Ven y celebra con nosotros 100 años de la historia de la primera radio de Centroamérica. Habrá regalos, sorpresas y un ambiente inolvidable. Y por supuesto, buena música con DJ Saúl y Arman DJ. Este viernes 27 de marzo a partir de las 5 de la tarde en Essenza Café, contigua a Holiday Inn San Salvador. La Century Coffee Party es gracias a Radio El Salvador, la estación del Centenario. Continuamos platicando sobre este tema del momento, sobre la cadena perpetua. Ya vimos que la Asamblea Legislativa hizo la primera aprobación de la reforma constitucional al artículo 27 de nuestra Carta Magna. Falta una votación más para ratificar esa
ese cambio anterior, esa votación anterior. Este proceso busca armonizar diferentes normativas para garantizar que la cadena perpetua se aplique de manera coherente. Es justo lo que hemos estado platicando con nuestro invitado, evitando vacíos legales e interpretaciones contradictorias que puedan debilitar la ejecución. Los procesos, como hemos visto, se garantizan en cuanto a que habrá, por supuesto, todos los pasos, todos los elementos procesales para, al final de cuentas, encontrar la verdad en cada uno de los casos. Que al final ese es el objetivo. Claro. O sea, porque si tú encuentras la verdad, que en este caso sería la verdad jurídica, ¿verdad? Si tú encuentras esa verdad, entonces la aplicación de la justicia es oportuna y es certera. Al final, ¿no? Lo que importa es la certeza de la aplicación de la condena cuando tú has cometido un delito, bueno, de esas naturalezas o de cualquier naturaleza. Porque eso es lo que permite que la impunidad no reine o no deambule, digamos, por los pasillos judiciales, ¿no? Ahora, en esos procedimientos que se van a establecer, y eso es lo que se está revisando hasta donde yo entiendo, o sea, que no haya ningún tipo de vacío, ¿verdad? Que no haya formas de escapar, digamos, a través de tecnicismo como se hacía antes, ¿no? De algún delito grave como esto. Y también, como te digo, al menos desde la perspectiva sociológica, tiene que haber una parte de ese debido proceso que garantice que nadie te va a denunciar falsamente a otra persona. A mí, bueno, desde todo lo que son los estudios de sociología criminal, ¿verdad? Tú llegas a la conclusión de que una forma de resolver eso es que si una persona denuncia falsamente bueno, hemos visto casos en los cuales policías te plantan, digamos, evidencia, etcétera. Si eso se logra dilucidar en esa verdad jurídica que se busca en el debido proceso, pues esta persona que denunció falsamente se le aplique duramente también la condena que le andaba buscando al otro, ¿no? Ese es, digamos, como todo el andamiaje jurídico, los caminos, los pasillos expeditos que se van a establecer, la capacitación en investigación criminal, la capacitación de jueces, etcétera, toda esa parte que están revisando ahora y que les puso muy bien tanto el ministro de Seguridad Pública, Villatoro, como el fiscal general Delgado, ¿verdad? Toda esa parte, tú ves la coherencia en esta nueva sociedad que tú quieres instaurar, ¿verdad? Con la parte de todo lo que es la formación educativa y cultural de nuestra población. O sea, a la par de esas reformas que se están haciendo, tú ves cómo va en marcha también todo un proceso a partir del cual rompes los paradigmas, o estás tratando de romper, estás empezando a romper los paradigmas educativos para que esta protección de nuestra niñez, sobre todo, y adolescencia, sea integral, ¿va? Se sientan protegidos por las leyes, se sientan protegidos por todo lo que es el sistema que tiene que ver con la seguridad pública, pero también que se sientan protegidos y acuerpados por la sociedad en materia de tener igualdad de oportunidades en materia educativa, en materia salarial, ¿verdad? Es decir, sí, todo lo que hace que la identidad sociocultural de las personas se vaya consolidando, que hace la parte, al final es la parte preventiva, ¿no? Porque si tú tienes una población bien educada, bien formada, respetuosa de los derechos de los demás, penas de esta naturaleza no van a, digamos, a tener ningún tipo de inconvenientes o no van a tener ningún tipo, digamos, de alegatos en contra, porque la población está educada y sabe que para no caer en eso tú tienes que cumplir con lo que todas las leyes te están demandando, ¿no? Esa es la parte, digamos, la visión sociológica. Yo creo que se está caminando en función de construir una nueva sociedad, y lo demás yo lo veo como aspectos operativos, ¿verdad? Es lo que están revisando ahorita, ¿no? De los pasillos, los mecanismos, los huecos que puedan haber, la capacitación de todos aquellos que tengan o estén relacionados con el juzgamiento de ese tipo de delitos, ¿verdad? La investigación fiscal, la investigación policial, etcétera. Al final, y este es el objetivo,
tú lo que quieres es proteger a nuestra niñez y adolescencia, ¿verdad?, de que no sufra ese tipo de delitos como víctima, y también quieres proteger a nuestra niñez y adolescencia para que no se convierta en un victimario que comete ese tipo de delitos. ¿A qué me refiero con esto? En las décadas, en esas 3 décadas, ¿no?, de la era de la gran delincuencia, nuestra niñez y juventud no solo fue víctima de las pandillas, sino que también fue víctima de esa complicidad del Estado que convirtió a muchos de nuestros niños y jóvenes en victimarios. Que esa es la parte, digamos, que no se ha valorado. O sea, nuestra niñez y juventud no solo fueron víctimas de las pandillas, es decir, más de 120,000 muertos, que la inmensa mayoría de los cuales eran niños y jóvenes, ¿verdad? No solo ese es el saldo de esta era de la gran delincuencia, sino que también esos 90,000 o más de 90,000 que van a ir a parar a la cárcel por pertenecer a este tipo de estructuras criminales, también, ¿verdad?, fueron empujadas, digamos, a esa condición de victimario, no solo por las condiciones socioeconómicas que existían en ese momento, sino que también y sobre todo, ¿verdad?, por esa complicidad política en la que cayeron tanto Arena y el FMLN al permitir que nuestra niñez y juventud cayera en las garras de las pandillas. Si es que para nadie es un secreto que los centros educativos del país eran centros de reclutamiento de las pandillas, que las comunidades se convirtieron prácticamente en los guetos controlados por las pandillas. Y ahí nuestros niños y jóvenes o eran víctimas porque eran asesinadas, o se convertían en víctimas porque eran obligados a ser victimarios de su propia población. Entonces ese juego que bueno, parece un juego de palabras, ¿no?, que sos una víctima porque sos empujada a convertirte en victimario, es algo que hay que no se ha valorado lo suficiente todavía, ¿verdad? Y yo he dicho varias veces en esta entrevista de que aún falta por juzgar a todos aquellos autores intelectuales, ¿verdad?, de esa era de la gran delincuencia, porque en la cárcel van a estar los autores materiales, ¿no?, de asesinatos, extorsiones, etcétera, pero hay unos autores intelectuales por acción u omisión, ¿verdad?, que permitieron que nuestra juventud cayera en eso. Es decir, es una víctima que se convirtió en victimario porque fue empujada a esa condición. Esta homologación de leyes, te digo, está tratando de establecer equivalente general entre condena y pena, y también está tratando de ser coherente con este nuevo país que queremos construir, que estamos construyendo, ¿verdad? Y en ese sentido hay que saber vincularnos, como si estuviéramos armando un rompecabezas, como esta homologación de leyes encaja con todo el esfuerzo que vas a hacer en materia educativa, en materia de promoción del deporte, construir nuevas relaciones sociales, etcétera, ¿verdad? Para que al final la idea es que nosotros, bueno, nuestros niños y jóvenes, las nuevas generaciones, no vuelvan a caer en una situación como la que nosotros vivimos, que prácticamente fue como una reproducción del oscurantismo. Sí, lo que menciona usted de autores intelectuales en materia penal, de manera técnica, se llaman como instigadores o también de otro tipo. Pero bueno, en este caso vamos a ir a una pausa y regresamos en breve con otro tema. Radio El Salvador, la estación del Centenario y Esenza Café te invitan a la Century Coffee Party. Ven y celebra con nosotros 100 años de la historia de la primera radio de Centroamérica. Habrá regalos, sorpresas y un ambiente inolvidable. Y por supuesto, buena música con DJ Saúl y Arman DJ. Este viernes 27 de marzo a partir de las 5 de la tarde en Esenza Café, contigua Holiday Inn San Salvador. La Century Coffee Party es gracias a Radio El Salvador, la estación del Centenario. Ahora los salvadoreños podemos disfrutar de espacios para vivir en libertad. Lugares que antes estaban en el abandono, hoy se llenan de vida, cultura y nuevas oportunidades.
Ya revitalizamos el centro histórico de San Salvador. Pero esto es solo el comienzo. También hemos transformado los centros históricos de Suchitoto, San Vicente y toda la Ruta de las Flores con calles, plazas y parques renovados que conservan su valor histórico y cultural. Paso a paso, estamos recuperando lugares para encontrarnos, disfrutar en familia e impulsar el desarrollo local en cada rincón del país. Descubre un nuevo El Salvador, donde cada espacio cuenta una nueva historia. Dirección de Obras Municipales, DOM. Como Canal 10 y como Noticiero El Salvador hemos ido a las calles a preguntarle a la gente qué opinan sobre la implementación de esto, de la cadena perpetua. La gente está de acuerdo, la gente no quiere ver a violadores, a homicidas o a terroristas en las calles, pero hay un grupo internacional, hay personas donde hay supuestos analistas, supuestos expertos que se dedican únicamente a señalar, a criticar y a no aportar nada. ¿A quienes me refiero? A los que se les conoce como HIPES, entre comillas, porque son el Grupo Internacional de Expertas, por eso hago las comillas, y expertos para la investigación de violaciones de derechos humanos, y aseguran que encarcelar a quienes por ser quienes son, es decir, pandilleros o no por los delitos cometidos, esa es una violación a los derechos humanos. Sin embargo, en El Salvador, ser pandillero es un delito. ¿Y entonces a qué se referirán? Algo que queda claro es, mira, cuando tú hablas de derechos humanos, o sea, los derechos humanos no son abstractos. Es decir, no, tú no hablas de derechos humanos en general, sino que cuando hablas de derechos humanos acá tienes que tomar una posición. Hay derechos humanos de víctimas y victimarios, ¿no? Quien convierte en una cosa o la otra a las personas es, digamos, el delito que se ha cometido, ¿no? Ahora, HIPES lo que hace es darle continuidad a la narrativa de los victimarios, y entonces el nombre correcto debería ser que son investigadores de violaciones a los derechos humanos de los victimarios en El Salvador. Ahora, la palabra victimario, evidentemente, dentro de los presos, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Hay algunos que son inocentes, que hay una serie de circunstancias que los llevaron a ser capturados, y como te digo, ahí tiene que ver con una serie de procedimientos, sí, ¿verdad? Pero al final, este grupo lo que trata es de pregonar esa perspectiva de los victimarios, pero estos se volaron la barda, porque antes nosotros escuchábamos a los organismos de derechos humanos en El Salvador hablar de que estaban presos 30,000 inocentes. Ese es un número que ellos vinieron manejando en los años anteriores. Obviamente es un número que tiene más connotación política electoral, ¿verdad? Si tú dices que hay 30,000 inocentes, tratas de convencer a los familiares de todos, ¿va? Los que están presos, para que voten por ellos, y de ganar, si hubieran ganado las elecciones, tenían que poner en libertad 30,000, ¿va? Porque ese era el número que estaban manejando. Sin embargo, los del HIPES se volaron la barda, ¿va? Porque ellos dicen que hay 90,000 detenciones arbitrarias. Ahora, ¿qué significa una detención arbitraria? Significa que es una detención ilegal. ¿Cuál es el procedimiento? Digamos, por sentido común, ¿no? De que si tú dices que hay 90,000 detenciones arbitrarias, el sentido común te dice que tú tienes que poner en libertad esos 90,000. Y si acaso empezar el proceso de encarcelar a uno por uno. Entonces, así subliminalmente, o entre líneas, digamos, el HIPES lo que está proponiendo es que se deje en libertad a los 90,000. Posteriormente se dieron cuenta de que habían cometido un absurdo descomunal y trataron de, digamos, de ocultar los daños diciendo que no estaban hablando de dejar en libertad a los 90,000, pero como te digo, si tú dices que los 90,000 son detenciones arbitrarias, aunque no está tipificado específicamente esa parte en nuestro código penal, pero una detención arbitraria demanda una puesta en libertad. Entonces, con este número, lo que están tratando de usarlo en términos político-electorales, ¿verdad? Al final,
tanto el JIPES, con toda la orquesta interna de organismos de derechos humanos que hay, de victimarios que hay en El Salvador, más los opositores políticos, al final ellos le están apuntando a incidir en los resultados electorales del próximo año en la Asamblea Legislativa. Porque, el sueño húmedo que ellos tienen es, si logran mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, lo que haría, y eso lo dice el mismo informe de JIPES, es restituir a la Sala de lo Constitucional que fue depuesta. Entonces, cuando la restituye, estos declaran inconstitucional todo lo que tenga que ver con el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, y por lo tanto puede declarar inconstitucionales todos los procedimientos jurídicos y encarcelamientos que ha habido, y en un habeas corpus, se supone que son individuales, ¿no? Pero en un habeas corpus masivo, tú podrías dejar en libertad a todos. Ahora, eso no les preocupa a ellos. Sí, es una preocupación de la población. Y esto podría acontecer en cualquier momento, como dice usted, parte de los sueños que tienen de ver a El Salvador arrodillado ante el crimen, como pasó durante 40 años atrás. Sí, es que, acá, y a esa era, yo le llamo la era de la gran delincuencia, ellos le llaman la democracia perfecta. A ese volver al Estado de Derecho, ¿verdad? Es el Estado de Derecho que garantizaba la impunidad de los victimarios, ¿verdad? Nosotros, todos nosotros, hemos sido testigos más de alguna vez en esos años en que vivimos en peligro, cómo de repente te presentaban a alguien que había sido capturado y te decían, fulano de tal ha sido capturado 15 veces, 10 veces, ¿verdad? Por asesinato, extorsión, etcétera. Entonces uno se preguntaba, ¿y cómo se había sido acusado de eso? 10 veces estuvo preso y salía, ¿por qué es que salía? Entonces ahí es donde veíamos que eso que ellos llaman el debido proceso era un debido proceso para los victimarios, ¿ya? Entonces el sueño de ellos es volver a esa democracia perfecta que antes tenían, porque un pueblo que está preocupado por sobrevivir día a día es un pueblo que no se va a fijar en los actos de corrupción galopantes como los que tuvieron, en toda la destrucción de nuestra juventud. O sea, es una población que va a estar tratando de salvarle la vida a sus hijos, y el gran crimen que cometieron estos que abogan porque el pasado vuelva a pasar en el país, ¿verdad? El gran crimen que cometieron es que permitieron que nuestros niños y jóvenes, ¿verdad?, cayeran en la condición de victimarios, ¿no? Porque al final, ¿no?, si tú estás en una comunidad en la cual la única forma de sobrevivir es que te conviertas en victimario, te vas a convertir en victimario. Y eso fue lo que ellos avalaron, llevaron al estatus de sujetos políticos sociales a los pandilleros, de tal forma que no solo los convirtieron en interlocutores de sus gobiernos, sino que también, y un acto quizás de los más atroces que yo he visto, le lavaron y le besaron los pies a los victimarios, ¿verdad? Y eso se hizo desde la Iglesia Católica, porque era una forma de decirle a la población, ustedes tienen que respetar y legitimar la existencia de los pandilleros, ¿no? Porque a ellos es que les lavaron y besaron los pies. Y ahí andan esas fotos o videos para que no vayan a decir que es invento. No, eso, lo vimos todo. Claro. Y como te digo, entonces tú te das cuenta allí que fue una gran conspiración, que fue una gran traición a la población salvadoreña. Bueno, muy bien. Quiero agradecerle su tiempo por haber venido esta noche, por este análisis tan interesante que nos ha regalado, licenciado. Bueno, al contrario, siempre el agradecido soy yo, es un privilegio para mí ser parte de la formación de la cultura política democrática, ¿verdad? Es un deber que tengo, siempre fuera de mi horario de trabajo. Claro que sí, como ciudadano de este país. Correcto. Muchas gracias también a los amigos televidentes que nos sintonizaron, y espero que descansen y nos vemos mañana siempre a las 8.
despacho de la primera dama es muy importante traer el festival a la ciudad de Madrid, presentarles a los niños nuestras tradiciones. Estamos compartiendo con la diáspora salvadoreña algo que no todos los días tiene. Estamos representando nuestras tradiciones más emblemáticas en 5 estaciones totalmente interactivas. Es un viaje sensorial que le permite a los niños de primera infancia y sus familias contarles un poquito más acerca de qué son, cómo se celebran, cómo se viven y por qué son importantes. Y que las guarden en su corazón a pesar de que están a kilómetros de distancia de nuestro territorio salvadoreño. Me gustó más la bola de juego por algunos para defenderse. Tenían tipo esto, la tenían en la mano aunque quemaba y luego la tiraban al cielo y la cogían. Para que aprenda un poco de la cultura de nuestro país, que aprenda muchas tradiciones, ya que estamos fuera de nuestras tierras y es bonito enseñarles cultura de nosotros, comida típica, juegos, volver a sentir que estás en tu tierra, lo que normalmente nosotros de pequeños hicimos.